Buenos días, profesor. Nuestro tema es la cultura griega. El grupo está compuesto por Sarai Axel, Joel Aliaga, Víctor Alejandro, Laura Lazarte y Linda Estrella. Su historia empieza en la Edad Oscura. Renacimiento. La civilización griega tiene como origen la civilización cretense o minoica de la isla de Creta. Los cretenses construían palacios como el Palacio de Knossos, con muchas habitaciones, jardines para el rey Minos. Entre esta cultura micénica podemos destacar que fueron grandes constructores como construían la Puerta de los Leones. Estos formaron la primera cultura de lengua griega. Esto fue bautizada como la Lineal B. Su economía se basaba en el aceite, vino, lana y esclavos. Esto fue dado en 1200 hasta 776 a.C. En el mundo griego se basaba en el paso del bronce y el hierro. Las tribus griegas fueron asentados en Grecia continental, en las islas del mar Egeo, para ir conquistando a Asia Menor y Magna Grecia. Estas tribus hablaban diferentes lenguas, aparentando la lengua micénica. La micenidad se encuentra de nuevas tierras, les llevaban a buscar nuevas colonias, tanto como el este como en el oeste. Se puso más enorme despliegue económico. Aspecto favoreció la aparición del hoplita, o el soldado del griego, o el navío de 3 filas. El remo se llamaba trireme, y la introducción de la moneda. Buen día, querido profesor, buen día, queridos compañeros. El día de hoy les voy a explicar sobre las polis griegas. El nombre que reciben las ciudades de Grecia en el periodo de la historia conocido como la historia antigua, las polis era la forma de organización económica. Las polis era una pequeña comunidad independiente con un autogobierno por sus ciudades y sus territorios. En el año 800 a.C. existían aproximadamente más de 100 ciudades en el mundo griego. Las polis eran políticas independientes. Todas las ciudades compartían la misma cultura, lengua y dioses, pero cada uno llevaba una identidad propia. La edad más relevante de las polis griegas era a fines del siglo V a.C., que eso llevó a la cima al arte, teatro y la filosofía. Las principales ciudades alcanzaron un buen desarrollo económico-político y esto causó una guerra entre Atenas y Esparta. Gracias. Buen día, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Linda Estrella Rivadeneira Peloy y hoy les hablaré de la ciudad-estado de Atenas, que en griego es Atina. Es todo lo que podemos observar en la maqueta. En el siglo V a.C., Atenas se convirtió en la polis más poderosa de toda Grecia, con una población aproximada de 500.000 habitantes, como los que podemos ver acá, de diferentes clases sociales, y entre ellas se encuentran los guerreros. La ciudad estaba rodeada por una poderosa muralla. Tenían un puerto en el Piero, era el más importante de toda Grecia. Las actividades públicas y las reuniones de la Asamblea de los Ciudadanos se las realizaba en Ágora, o en griego Agora, que es la que podemos observar acá. En la colina de la Agrópolis se encontraba el templo a Partenón, que es en griego es Partenonas. Este templo estaba consagrado a la diosa Atenea. Esta era diosa de la guerra, la sabiduría y la estrategia. Además que era la protectora de toda Atenas. Es por ello que Atenas debe su nombre a esta diosa. Actualmente, Atenas se encuentra en Grecia. Gracias. Un saludo para todas las personas que estén viendo este video. Hoy yo les hablaré sobre la antigua Grecia, la cual se encontraba en Atenas. Específicamente, ¿de qué hablaremos? Hablaremos sobre sus clases sociales, en las cuales primero encontraremos a los ciudadanos. Estos ciudadanos, ¿qué hacían? Ellos eran libres.
pero otras personas tampoco no lo eran. Los que no lo eran trabajaban en jornadas o también haciendo artesanías. ¿Como cuáles? Como la de las joyerías o de las alfarerías. Después encontramos en un rango un poco menor a los extranjeros. Estos extranjeros eran personas que venían de otras tierras un poco lejanas. Ellos no podían ser jurados y tampoco podían pertenecer a la eclesía. Y se preguntarán, ¿qué es eclesía? La eclesía es un grupo de personas o también llamado culto. Y después pasamos a la clase social más baja en todo este lugar, la cual era de los esclavos. Ellos eran prisioneros del lugar donde estaban o de donde pertenecían. Era una institución mundial y a la vez una de las principales fuentes de ingreso. En esos tiempos era como un sueño lo de las maquinarias pesadas. Y se preguntarán por qué, porque en esos tiempos no existía. Y también era un arduo trabajo para los esclavos llevar maderas, ladrillos de un lugar a otro lugar. Por eso era como un sueño para ellos. Bueno, con esto concluimos las clases sociales de la antigua Grecia. Mi nombre es José Pedro Laura Lazarte. El tema que me tocó es Grecia, de la expansión y decadencia. Los griegos establecieron colonias en distintos puntos del Mediterráneo donde se expandieron toda su cultura. Emigraron para crear colonias y para poder cultivar y tener agua, y comercializaron entre ellos mismos, como el olivo, uva, algodón y trigo. Se produjeron más el vino y el aceite para exportar hacia otras colonias e intercambiar. Luego de varios periodos de inestabilidad y guerra, en el siglo IV a.C., el rey Filipo de la región de Macedonia sometió a los polis para unificar todo su territorio. Su hijo, Alejandro Magno, derrotó a los persas porque los creía una amenaza. Así es que formó un gran imperio. Ha sido desde Egipto hasta la India, donde conquistó Egipto, Siria y Mesopotamia. Tras la muerte de Alejandro Magno, sus generales y sus diáconos se dividieron todo su imperio. Y luego vino la decadencia. Gracias. Referiré al pensamiento o filosofía griego y a su arte. Los griegos propiciaron el desarrollo integral del cuerpo y la mente. Respecto a la mente, durante el periodo del pensamiento griego, existía una variedad de interrogantes filosóficas y científicas y religiosas. Estos pensamientos giraban en torno a las creencias sobre mitos. La mayoría de la población griega basaba sus afirmaciones en supersticiones, rituales y en leyendas heroicas de poder sobrenatural. Los grandes filósofos que influyeron con sus pensamientos a todo el mundo son los griegos tales de Mileto, Sócrates, Platón y Aristóteles. En cuanto a cuerpo, los griegos cultivaron el deporte. En la antigua Grecia se realizaron los Juegos Olímpicos, que fueron una serie de competiciones atléticas disputadas por los representantes de diversas ciudades-estado griegas, que se realizaban cada 4 años en la ciudad de Olimpia. En el mundo griego los atletas se presentaban desnudos en la arena, ya que en el mundo griego se daba un gran valor a la figura humana. El Pairotribes, maestro de los atletas, era el único que vestía un manto. Los deportes más destacados son las carreras, los diaulos, el oplitodromos, la lucha greco-romana, el pugilato, el pancracio, lanzamiento de jabalina, salto de longitud, lanzamiento de disco y las carreras de carros. Respecto al arte, podemos hablar de la arquitectura. A partir del siglo VII a.C., se dejan de usar el adobe
para los muros y madera para las columnas, y estos serían sustituidos por piedra. Aquí surgen los primeros órdenes arquitectónicos, el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio. Estos órdenes también influyeron en la arquitectura del presente. El orden dórico influyó en el monumento de Lincoln en Washington, D.C., el orden jónico en el ayuntamiento Nottingham de Inglaterra, el orden corintio en San Petersburgo, Rusia. Escultura. Las primeras esculturas griegas estaban hechas de piedra. Estas eran muy similares a las de Egipto y las cuales sirvieron como molde. Gracias a esto, las esculturas griegas ganaron expresividad y realismo. Gracias. Gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.